Buenas tardes, vamos a esperar un segundo a que se vayan conectando los ponentes. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Roberto. Hola. Buenas. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, Lisardo. Hola, Lisardo, buenas tardes. Falta David, ¿no? David está ahí. Está con ¿Está ahí nosotros. también? Sí, tiene el micrófono apagado. Vale, ¿pero la cámara también? No, se le ve, tiene la cámara activada. Vale, no me sale a mí. No me sale a mí. Bien, pues comenzamos, si os parece. Bien, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar sobre instalaciones titulado Gestión de la calidad y seguridad en instalaciones fotovoltaicas, desde la aplicación de la normativa y correcta prescripción e instalación de materiales, esta vez organizado por la Escuela de Ingenierías Industriales y la Universidad de Málaga. Quiero excusar a Juan Carlos Rubio Romero, quien finalmente no ha podido asistir a la apertura de este webinar. Primeramente, dar las gracias a la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Málaga por su colaboración facilitándonos sus recursos técnicos y de difusión, gracias a los cuales ha sido posible que estemos hoy aquí realizando la presente jornada, emitiendo en directo. Dar las gracias también a los ponentes invitados de las empresas colaboradoras, quienes han mostrado una total disposición y han facilitado la organización de la jornada en todo momento. Don Lisardo Recio, ingeniero industrial y responsable de productos en Premium Group. Don Juan Luis Concheso, ingeniero técnico industrial, responsable de producto y mercado en Pensa Cable Management. Don Raúl Pinto, ingeniero técnico industrial y responsable de producto en Chin Electric. Don Roberto Pollato, licenciado en Ciencias Físicas, responsable de soporte técnico en Fluke. Y por último, don David Duque Poveda, gerente de ADL Seguridad. A todos ellos, dar las gracias nuevamente por su colaboración y paciencia en el proceso de organización de la presente jornada. Por último, agradecer también al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental y al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnico-Industriales de Málaga la colaboración en la difusión de la presente jornada. El objetivo que perseguimos es analizar y dar a conocer las claves para garantizar la seguridad y calidad en las instalaciones fotovoltaicas en todas las fases de esta: proyecto, ejecución y mantenimiento, ya que, como pusimos en el anterior webinar sobre fotovoltaica, la demanda en el mercado de estas instalaciones está en auge, gracias a la aprobación del Real Decreto 244 del 2019, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Sin más preámbulos, os dejo con mi compañero Luis Rodríguez Pasolas, quien va a moderar la jornada. Espero que sea de vuestro interés. Muchas gracias por asistir y un saludo. Muchas gracias, Santi. Primeramente, bueno, dar a todo el mundo la bienvenida al webinar y, como no, pues yo también agradecer a los ponentes la colaboración en el proceso de organización del evento y su asistencia. Van a disponer cada uno de los ponentes de aproximadamente unos 15 minutos. Vamos a empezar por Lisardo Recio. Pasaremos a Juan Luis Concheso, Raúl Pinto, Roberto Pollato y David Duque. Entonces, sin más preámbulos, cedo la palabra a Lisardo para que comience su ponencia. Si quieres, Lisardo, comprueba que vemos bien tu pantalla, comparte la pantalla. Vamos allá. A ver lo que tenemos por aquí. Share. Y le damos... Vale. ¿Se me ve? Perfectamente. Sí, se ve correctamente. Empiezo entonces, ¿no? Sí, Vale. yo sí rogaría a los demás que desconectemos audio para dejar todo el ancho de banda a Lisardo, ¿vale? Audio y vídeo, ¿no, Santi? Audio y vídeo, sí. Perfecto. Bueno, Cuando pues nada, quiera, buenas Lisardo. tardes. Soy Lisardo Recio. Muchas gracias, Luis.
y a la Universidad de Málaga, bueno, a todos los que han hecho posible la organización de este evento para, bueno, conocer un poco desde varios fabricantes lo que serían las instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo, siempre centrados un poco en también el tema de la seguridad, ¿no? Algo que yo creo que es fundamental, y más en este tipo de instalaciones. Sí que ruego que más allá de todo lo que digamos técnicamente y de lo buenos que puedan ser nuestros productos, es verdad, por encima de todo es mucho más importante está la seguridad, y son instalaciones que son críticas, ¿no? He conocido algún caso reciente y cuidado con escaleras, con las líneas de vida y con todo esto, ¿no? O sea, es decir, que podamos hacer una transición al autoconsumo y no se lleve nada por delante que no se deba llevar. Bueno, yo soy Lisardo Recio, Product Manager de Prysmian Group, que es fabricante líder en cables de energía y de comunicaciones, y vamos a hacer un repaso a lo que sería el tema del cálculo de los cables, ¿no? Según el reglamento de baja tensión, que es un reglamento de seguridad industrial, ¿no? Evidentemente, todo lo que sea que puedas tocar en algún sitio y quedarte pegado, pues evidentemente está ligado con la seguridad industrial. Es decir, cumplir las prescripciones del reglamento es cumplir con la seguridad de esa instalación. Bueno, imaginemos un autoconsumo fotovoltaico de unos 5 kilovatios aproximadamente, ¿no? Una instalación más o menos sencilla, ¿vale? Donde, bueno, tendríamos una parte exterior, ¿no? En la que instalaríamos el cable especial fotovoltaico Prisun, ¿vale? Un cable especial para intemperie, con su conductor de cobre estañado que evita la corrosión, y con una serie de propiedades especiales de estos cables para soportar las acciones de la intemperie, ¿no? Ya en la parte interior, aguas abajo del inversor, ya para el lado de corriente alterna utilizaríamos el cable Afumex Class 1000 voltios de alta seguridad, ¿no? El cable verde, que yo creo que ya en general se conoce. Vamos a entrar en datos. Supongamos que tenemos este panel, ¿no? Con unos valores pues, típicos de mercado, ¿no? Una potencia de salida de 320 vatios, tensión del punto de máxima potencia 37 voltios, intensidad del punto de máxima potencia 8,64 y un poquito superior la intensidad de cortocircuito, que es con la que vamos a calcular la sección de conductor. Longitud de las líneas de cada stream hemos puesto 30 metros como longitud más larga, ¿vale? Porque es la que hay que tener en cuenta efectos de la caída de tensión. Siempre la longitud del conductor más largo, ¿no? Porque a veces siempre hay uno más corto y otro más largo, salvo que se haga una conexión zigzag, que también es posible, siempre vas a tener uno más largo y otro más corto, pues hay que calcular para el más largo, ¿no? Por el criterio de la caída de tensión. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Hemos dicho que tenemos para cada stream, podemos ver en el dibujo que tenemos 8 paneles de 37 voltios de tensión del punto de máxima potencia. La intensidad de cada stream va a ser la intensidad de cortocircuito en condiciones STC, como hemos dicho, ¿vale? Un poquito superior a la intensidad del punto de máxima potencia. Y se utiliza este valor porque es solo un poquito superior, y así si tenemos un cortocircuito de stream, pues estamos cubiertos sin problema, ¿no? No tendrá problema el cable en soportar ese cortocircuito, ¿no? La potencia total del sistema, potencia pico, sería de 2 por 8, ¿no? 2 strings de 8 módulos en serie de 320 vatios. Bueno, pues nos va a dar un poco más de los 5 kilovatios, ¿no? Bien, la colocación de los paneles, ya que en el dibujo viene de esta manera, pero bueno, la más idónea sería esta, en la que limitemos todo lo que son los bucles, ¿de acuerdo? A ver, voy a quitar una parte de aquí que me limita la visión, vale. Bien. Aquí tendremos los bucles muy reducidos, ¿vale? Así, pues en caso de que caiga un rayo, pues sí, evidentemente la espira va a ser lo más pequeña posible, que es lo que hay que intentar. Lo que hay que intentar llevar a cabo en la instalación para evitar esos efectos por la caída de un rayo, ¿no? Evidentemente sabemos que cuanto más grande sea la espira, mayor va a ser la tensión inducida. Bien. El cable fotovoltaico tipo Prisun, H1, Z2, Z2-K, pues con todas sus características, ¿no? Un cable de especiales propiedades para la seguridad de esas instalaciones fotovoltaicas en la parte exterior, en la parte de continua, ¿no? Está hecho según la norma EN 50618, que ya viene siendo la norma de referencia para los cables del lado de continua. Gran resistencia medioambiental, supera ensayos mecánicos, eléctricos, químicos y de fuego, vale también para seguidores aunque tenga que tener movimiento. Es apto para sistemas de doble aislamiento, como así se pide en sistemas fotovoltaicos. Conductor de cobre estañado para evitar la corrosión, ¿no? 1,8 kilovoltios en corriente continua soporta, ¿vale? Tanto entre conductores como entre conductor y tierra. Y bueno, también es un cable que puede soportar 120 grados durante 10.000 horas. Para eso está preparado, para
posibilidades de sobreexigencia al cable. Es decir que, bueno, pues un cable convencional no va a ser como un cable fotovoltaico, esto es importante. Entonces, los cables de la N50618, ¿no? Pues son cables especialmente diseñados para este lado de corriente continua. Bueno, vamos a la forma en que hemos hecho la instalación. Supongamos que en el tramo exterior hemos puesto una canal protectora aislante y en el interior lo hemos puesto bajo tubo, ¿no? En este caso, la norma de referencia con la que se hacen los cálculos es la UNHD 60364-5-52, ¿vale? Y bueno, pues en los dos casos nos dice que eso es un sistema tipo B1 a la hora de tomar las intensidades máximas admisibles. Bueno, pues nos quedamos con el B1. Fijaos que en el tramo exterior nos va a dar el sol y además tendremos una temperatura media más alta. Eso también habrá que tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, para eso hay que aplicar coeficientes de corrección, ¿no? Es verdad que yo he visto alguna vez simplificar todo y hacer los cálculos solo por el criterio de la caída de tensión, porque en general si se va a poner un cable de 4 o de 6 soporta intensidades mucho más altas de en torno a los 10 amperios que nos van a dar los paneles, pero esto también es un poco traicionero porque hay que aplicar coeficientes de corrección y sobre todo si hay agrupamientos muy grandes como los hay, al final va a dominar la intensidad admisible, porque el coeficiente de agrupación va a ser bastante bajo y nos va a hacer elevar mucho la intensidad. Entonces no nos confiemos ni hagamos siempre el cálculo por la caída de tensión, que nos podemos llevar sorpresas, ¿no? Hagamos los dos cálculos y veamos cuál es el caso más desfavorable para poner la sección más alta por los dos criterios, ¿no? Por acción solar directa aplicamos un coeficiente 0,9. En Francia, por ejemplo, aplican 0,85. Este viene de una norma que ya está extinguida, pero que curiosamente en la última versión de la norma de intensidades admisibles no contempla coeficiente alguno por acción solar directa cuando evidentemente tiene su repercusión, ¿no? Lo deja como en estudio y ahí nos quedamos, ¿no? Bueno, aplicamos el 0,9 que venía en la extinta 1.2435 y vamos a suponer una temperatura máxima de 50 grados a la intemperie, ¿vale? Por lo tanto, nos desviamos del estándar español que es de 40 grados y eso hace que tengamos que aplicar otro coeficiente 0,9 como vemos en la tabla, ¿no? Extraída de la norma UNHD 6364552. Bueno, seguimos con el tramo exterior por agrupamiento de dos circuitos de dos strings. No olvidemos, tenemos un string y tenemos otro, un agrupamiento de dos circuitos que los tenemos ahí en una canal protectora. Aplicamos el coeficiente 0,80. Hay que aplicar de la tabla de coeficientes de corrección por agrupamiento de la primera línea, ¿no? Porque están en el interior de una envolvente. Bien, pues tenemos 0,80. Entonces, ya tenemos 0,9, 0,9, 0,9 por el sol, 0,9 por la temperatura, 0,8 por la agrupación y ahora por ser instalación generadora fotovoltaica aplicamos 1,4. Aunque la ITC 40 dice 1,25, hay razones para aplicar el 1,4, pero bueno, si alguien aplica el 1,25, pues legalmente se lo van a aceptar. Nosotros lo hacemos según el criterio de la IEC 62548, que tiene en cuenta la irradiación solar extraterrestre y algunos detalles. Entonces, bueno, con ese criterio lo hemos aplicado, pero si se aplicara el 1,25, pues estaría dentro de la normalidad, ese 1,25 que nos pide la ITC 40. Bien. Como teníamos 9,18 de intensidad de cortocircuito en condiciones STC, lo que hacemos es saber qué intensidad ficticia con qué intensidad ficticia tengo yo que ir a las tablas, ¿no? Y vemos que dividimos por los coeficientes 0,9, 0,9 y 0,8 y multiplicamos por 1,4 y nos salen 19,83 amperios. Es decir, va a ir un máximo de 9,18 amperios por el cable, pero como las condiciones no son las estándares, porque no estamos a 40 grados, a la sombra, circuito único y además una instalación que no deba llevar mayoración, porque en este caso es generadora de baja tensión, pues al desviarnos de todos esos estándares tenemos que tener en cuenta como si fuera casi el doble, algo más del doble, perdón, de la intensidad, ¿no? Ir a 19,83. Esto es lo mismo que coger los valores de las tablas e irles aplicando todos los coeficientes y ver cuál es el que sube de 9,18. Yo lo que he hecho es al revés, ¿no? Para poder ir directamente a la tabla y tomar ese valor. Vale, bien. Tenemos que, insisto, es 19,83 para el tramo exterior. Vamos como en el tramo interior. En el tramo interior ya es algo más sencillo porque estamos con la continua, ojo, en el tramo de interior. Es decir, no hemos llegado al inversor, pero hay una parte externa y una interna. Vamos a calcular en los dos casos a ver cuál es el que necesitaría una sección más grande. Siempre será el de condiciones más desfavorables. Lógicamente va a ser el de exterior, que está expuesto al sol. Esa agrupación, aunque también es dentro, agrupación, pero también tiene una temperatura más alta, ¿vale? Entonces, pues ahí sí que se va a notar que, lógicamente, de exterior tenemos que considerar una intensidad más alta. Bien, en el interior tenemos igualmente los dos circuitos, simplemente que no está expuesto al sol y que no tenemos 50 grados, ¿no? Entonces, bueno, pues consideramos el 0,8 del agrupamiento y el 1,4
por ser instalación generadora de baja tensión. Y en el tramo interior, esa línea de corriente continua nos sale, en este caso, 16,07. Por tanto, a la tabla de intensidades admisibles nos vamos con el valor más alto de los dos, que es 19,83, aproximadamente 20 amperios, ¿no? Entramos por el B1, que nos ha dicho en esta tabla de intensidades admisibles, nos vamos hasta XLPE2, ¿por qué? Porque es continua, son dos conductores cargados, de ahí el 2, y XLPE porque son cables que soportan hasta 90 grados en régimen permanente. ¿Vale? Al ser cables termoestables hay que ir a XLPE2. Por ejemplo, los cables de 750 voltios convencionales pues serían tipo PVC. ¿Vale? Si son monofásica 2 o continua y si fuera trifásica 3. Pero los cables termoestables, ¿vale? Como pueden ser en general los cables de 1000 voltios en general, o este cable que también es de 1000 voltios, ¿vale? Que es especial para continua y que es termoestable porque su aislamiento soporta 90 grados, pues hay que ir a XLP2. De aquí bajamos a ver cuál es el valor que nos supera el que tenemos. Llegamos al que nos iguala, que es 20, nos da 1,5, pero bueno, como el cable iría un poquito ahorcado por lo que pone, nos iríamos a 2,5 mínimo. Que luego realmente siempre por conectorización vamos a subir a 4, porque sabemos que la conectorización se realiza bien con los conectores compatibles, con las marcas de referencia, con secciones de 4 y de 6 milímetros. No obstante, hemos calculado solo por el criterio de la intensidad admisible y nos da 2,5. Bueno, vamos con el criterio de la caída de tensión. Y aquí sí que suele haber dudas, ¿no? Porque claro, el reglamento de la ITC 40 nos habla de que hasta el punto de conexión con la red pública es un 1,5% la máxima caída de tensión. El pliego de condiciones técnicas del IDAE, que no es de obligado cumplimiento, pero que es del Ministerio, pues nos habla de un 1,5 en el lado de continua, lo cual sería otro 1,5 en el lado de alterna. Hay quien, y yo creo que quizás es mejor criterio, aunque esté puesto aquí de otra manera más suave, pero hay quien aplica 0,75 y 0,75 o 1 y 0,5 para que sea un 1,5 en total, ¿vale? Entonces, bueno, mientras quiere salir esa nueva ITC 53, que ya veremos a ver si decide algo por las caídas de tensión, que no lo tengo muy claro, ¿vale? Bueno, pues aquí lo hemos considerado así, pero bueno, quien considere 1 y 0,5, pues 1 y 0,5. Nosotros echamos manos de ese pliego para hacerlo de esta manera, pero ya digo, podría ser más restrictivo perfectamente y conozco grandes parques fotovoltaicos que se hacen así, con ese criterio más restrictivo de no dejar más del 1,5% hasta en este caso, el cuadro general de mando y protección, o como dicen ellos, el punto de la red pública, ¿no? de conexión, ¿no? Es una ITC que está hecha, pero no pensada para la fotovoltaica, estaba más hecha, pues, en general para el tema de los grupos electrógenos. Bueno, como decía, pliego de condiciones de IDAE y esto por la ITC BT 40.5, ¿no? Entendiendo prácticamente pues, que la máquina termina donde la máquina termina y se conecta a la máquina donde se conecta al inversor, ¿no? Y no a los paneles, que todo esto también es un criterio muy relativo, ¿no? Bueno, para el caso casi es más importante ver el procedimiento de cálculo y luego pues ya saber exactamente qué es lo que nos piden en cada caso, ¿no? Bueno. La intensidad nominal, la caída de tensión se debe calcular a la intensidad nominal, como dice la ITC 40, ¿no? Y la intensidad nominal es la que nos da la potencia nominal, que es la intensidad del punto de máxima potencia. ¿Vale? Hasta esos detalles hay que tener en cuenta. La tensión que tenemos es de 296 voltios, correspondiente a 8 paneles, ¿no? 8 paneles en serie por string. Bien, pues el 1,5% sería 4,44 voltios, que introducido en la fórmula del cálculo de sección por caída de tensión en continua, ¿vale? Pues nos da 2,57 milímetros cuadrados, por lo tanto, en ese tramo de corriente continua, la sección mínima tiene que ser de 4 milímetros, es decir, ya lo del 1,5 o 2,5 que teníamos antes para intensidad admisible nos da igual. Bien, bueno, seguimos adelante, a ver. Por lo tanto, Prisum de 1×4 para el lado de corriente continua. ¿Vale? Que sepáis que nosotros también tenemos los conectores. Estas conexiones se tienen que hacer mediante conectores especiales, ¿no? Compatibles. Haciéndolo bien no hay ningún problema. Hay que utilizar una herramienta para el prensado correcto del conector, eso sí. O sea, no vale aquí llegar con el alicate de cualquier manera. Estamos buscando la seguridad y hacer las cosas bien, ¿no? Y además queremos que la conexión esté dentro de los parámetros de máxima resistencia y que no se nos produzca un punto caliente. Entonces, bueno, para eso hay que utilizar conectores especiales y con eso vamos a ahorrar además un montón de tiempo. Vamos a estar dentro de la seguridad y vamos a evitar problemas eventuales, ¿no? Yo creo que esto es algo ya bastante conocido. Además, son muy fáciles de utilizar. Se hace el crimpado, ¿no? El prensado, y se hace el conector con el clic.
se hace la conexión con el clic. Vale. Para el lado de corriente alterna tenemos el cable entre el inversor y el cuadro general de mando y protección, que en este caso será un cable, pues el cable tipo verde RZ1K, AFUMES Class 1000 voltios con clase de reacción al fuego, la propia de la de alta seguridad CCA S1B de 1 a 1. Bien. En este caso tenemos una tensión de salida de 230 voltios y una intensidad, ¿vale?, que es la intensidad máxima de salida del inversor, para calcular, la intensidad nominal, 21,6 amperios, ¿vale?, con una longitud de 15 metros. En este caso, el sistema de instalación será bajo tubo grapado a la pared. Ese se corresponde con un sistema genérico B2. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Bueno. A ver, detalles. El inversor ya limita la salida de la intensidad, ¿vale? Por lo tanto, no sería necesario aplicar ese 1,4 que decíamos antes. Entonces, como es una instalación generadora de baja tensión, aplicamos ese 1,25 que nos dice el ITC40, sin preguntar el por qué. Y tenemos que serían, para 27 amperios tendríamos que obtener la sección necesaria. B2 llegamos hasta XLPE2, de XLPE2 bajamos hasta la intensidad primera, que supera esos 27 amperios, y vemos que es con sección de 4 milímetros. Por lo tanto, por intensidad admisible, en el lado de corriente alterna empleamos 4 milímetros. Vale. Seguimos. 4 para fase, neutro y conductor de protección. Vale. La intensidad nominal necesaria para el cálculo por caída de tensión es la máxima de salida del inversor, igualmente, ¿no? Ponemos ese 1,5 que hablamos antes, de 230 son 3,45 voltios, aplicamos la fórmula y nos sale 4,13, por lo tanto, por caída de tensión son 6 milímetros y deberíamos poner, por lo tanto, cable de 6 milímetros, o sea, un 3G6 para la conexión entre el cuadro general de mando y protección y lo que sería lo que es o sea, entre el inversor y el cuadro general de mando y protección, como hemos visto antes. ¿Vale? Aquí hago un pequeño dato sobre el cortocircuito, no quiero, digamos, extenderme con él porque se hace con una gran simplificación, pero sí que es importante que para el caso del cortocircuito tener en cuenta que mientras que el inversor te lo va a limitar siempre, no vas a tener problemas, ¿no?, aguas abajo de él, pero sí que es importante el cortocircuito que pueda venir desde red hasta bornes del inversor, ¿vale? Y ese es el que se debería tener en cuenta, ¿no? Y aquí, bueno, pues he hecho un cálculo sencillo, ¿no?, suponiendo que la tensión cae un 20% y solo considerando la reactancia de esta línea, porque deberíamos saber todas las reactancias hasta el centro de transformación, ¿no?, y con sus longitudes, tipos de cable para saber esas reactancias. Entonces, bueno, pues hice aquí una especie de cálculo en el que no quiero tampoco entrar mucho en detalle y, bueno, pues sabiendo que esa protección que yo he puesto en el cuadro general de mando y protección, pues me va a actuar en caso de tener un cortocircuito mínimo, que es el que me va a tener en este caso, ya que no voy a tener un cortocircuito máximo porque nuestro inversor nos lo va a limitar, ¿vale? Pero esto ya son, bueno, otros detalles aparte. Bueno, pues yo, digamos, con esto tendría terminada mi ponencia. Daos las gracias por la asistencia y atención. Deciros que tenemos la cable app, que es una app disponible para móvil y también para hacer los cálculos online con el PC, ¿vale?, en cableapp.com. Ahí, dando 4 datos, os dais de alta y esta es una aplicación que calcula para instalaciones fotovoltaicas o todo tipo de instalaciones, siempre de acuerdo con el reglamento de baja tensión. Y además es muy, muy estricta, con reglas eliminatorias, no permitiendo hacer aquello que no permite el reglamento. Os permite obtener varios conductores por fase, que es algo que típicamente no hacen otras app. Aplica los coeficientes de corrección, todos los que sean necesarios. Es decir, es una herramienta, yo creo que bastante completa, que, insisto, hasta se puede llevar en el bolsillo porque existe también, o sea, existe, como el nombre dice app, pues existe la versión para móvil, pero igualmente la hay para PC, y el Prismian Club, que es, bueno, pues en esta web que veis abajo, prismianclub.es, pues ahí tenéis artículos. Por ejemplo, que tenemos aquí está desarrollado y más explicado, uno de 50 kilovatios, tema de electrolinera, tema de vehículo eléctrico en general, diferentes artículos de cálculo. Y bueno, pues si os pasáis por ahí, os dais de alta, pues ahí accederéis a esos artículos que están bastante detallados y miraos por el lado también, no solo del lado cualitativo, de decir que los cables son de buena calidad, ¿no?, como corresponde a una primera marca, sino también desde el punto de vista de los cálculos para resolver cuestiones que puedan surgir a cualquier técnico. Y con esto doy por concluida mi ponencia. Muchas gracias a todos. Lizardo, muchas gracias. Vale. Ha surgido una cuestión, como ha sido solo una, pues te la voy a plantear, ¿vale? Vale. Pregunta José Redondo si el cable H1Z2Z2-K
sirve en ambientes marinos de alta salinidad y exposición al sol. Por ejemplo, como podría ser la costa de Almería. Bueno, si es de alta salinidad y es para exposición al sol, sin problema, porque es para lo que está pensado. Para alta salinidad habría que saber lo que se entiende por tal, pero bueno, están pensados para instalaciones fotovoltaicas en general. No debería haber ningún problema. El conductor de cobre estañado nos garantiza que no le va a afectar la corrosión y por lo demás no debe haber problema. Podríamos saber si la alta salinidad se sale de algunos parámetros. Si lo supiéramos concretamente podríamos saber, pero para un ambiente marino no debe dar problema, ¿vale? Siempre y cuando no estemos hablando de una sumersión permanente, ¿eh? Esto sí quizá es más importante. O sea, el cable puede soportar la sumersión eventual, la permanente ya es otra cosa. Tenemos otro producto que sí que la soporta, que es el Texum, ¿vale? Eso sí es importante. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Lisardo. No. Vamos a dar paso a don Juan Luis Concheso Miranda, de PEMSA Cable Management. Juan Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Si quieres, comparte tu pantalla para ver Sí. que la vemos bien. Perfecto. Vamos a ver. Sí, Estáis se ve perfecto. viéndola correctamente, ¿no? Vale, Sí. perfecto. Perfecto. Cuando quieras, Juan Luis. De acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Luis Concheso. Y bueno, en primer lugar, pues agradecer a la Universidad de Málaga, a la Escuela de Ingenierías Industriales y a la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa, pues el permitirnos exponer nuestras soluciones de producto y los aspectos normativos que conforman esta solución. Respecto a sistemas de conducción de cables. Ha intervenido anteriormente Lisardo Recio respecto a lo que son los cables que componen estas instalaciones fotovoltaicas y yo voy a exponeros los sistemas de conducción de cables, las bandejas, portacables, los diferentes sistemas de tubos que sirven para conducir estos cables, este cableado eléctrico de las instalaciones fotovoltaicas, centrándonos también en instalaciones de cubiertas solares. Soy responsable de producto y gestión de la oferta y pertenezco a PEMSA. Permitidme que haga una breve introducción. Pues PEMSA somos especialistas en cable management, en sistemas portacables, en sistemas de conducción de cables, tanto bandejas como tubos, soportes. Disponemos de 4 centros productivos localizados en el centro de España, que nos permiten pues tener una amplia tecnología de fabricación y cumplir todas las especificaciones y exigencias del mercado. Disponemos de una amplia gama de productos, hablando de bandejas portacables, bandejas de rejilla, bandejas de chapa perforada, bandejas de escalera, con sus sistemas de soportación a pared, a techo, a suelo, como vamos a ver ahora específicamente algunas de esas soluciones. Complementando también estas gamas de productos, pues disponemos de una oferta muy amplia de sistemas de tubos rígidos, flexibles, materiales aislantes, materiales metálicos, cubriendo diferentes aplicaciones del mercado, y complementamos nuestra oferta pues con una amplia gama de prensas topas para crear una estanquidad y una protección en esas conexiones o en esas terminaciones donde se producen las derivaciones y las conexiones de los cables. Bien, centrándonos en los sistemas de conducción de cables para instalaciones fotovoltaicas, pero sobre todo también para cubiertas solares e instalaciones de autoconsumo, os voy a destacar los siguientes productos: nuestras bandejas de rejilla Regiban o Regiban Rapid, con el sistema de conexión rápida sin necesidad de tornillería, en acabados en sistemas de protección galvanizados en caliente o de alta resistencia Black C8, ¿no? Disponemos también de algunas versiones en bandejas de tamaño reducido en función de las dimensiones de la instalación, como es esta bandeja de 60 x 60 con doble varilla, que nos permite pues ampliar las diferentes conexiones de esta bandeja en la propia instalación, ¿no? Siempre también disponiendo de una tapa versátil compatible con toda la gama de bandejas, que nos sirve también pues, para darle una protección adicional si fuese necesario, ¿no? Nuestra solución de producto se complementa con bandejas de chapa perforada, bandejas de chapa ciega, ¿no? Que conjuntamente con la tapa, la misma tapa que es aplicable a la bandeja de rejilla, pues nos permite también trabajar el concepto de canal protectora,
cumpliendo diferentes grados de IP en función de si es bandeja perforada o bandeja ciega. Y sobre todo es muy importante para las instalaciones en cubiertas solares, pues disponer de unos soportes, unos distanciadores que nos eleven los sistemas de conducción, permitiéndonos pues una correcta canalización del cable y una mejor disposición y mantenimiento de este cable, ¿no? Aquí destacamos estos distanciadores que para cubiertas planas, para cubiertas de chapa ondulada, se integra muy bien en las diferentes formas que tiene esa chapa grecada, para cubiertas inclinadas, ¿no? En este caso, con la necesidad de una fijación mediante taladro, o en el caso de que no sea posible ese taladro a esa cubierta, disponemos de una solución, como os presentamos ahora. Esto es una novedad de mercado, en la cual, pues, para estas cubiertas planas donde no sea posible taladrar, presentamos este sistema Solar Totem, que es un sistema de montaje elevado, multifuncional, que como vamos a ir viendo, pues gracias a su composición en formato kit, tenemos lo que es propiamente el soporte, acompañado de una serie de fijaciones, nos van a permitir crear diferentes situaciones de montaje bastante interesantes y versátiles para las cubiertas planas, ¿no? Como puede ser la bandeja de rejilla Rapid, con este sistema de conexión rápida, gracias al sistema de fijación con la suspensión central, la bandeja que veíamos de pequeñas dimensiones, cuando tenemos un tamaño de cable, un tamaño de cable reducido, conexionando directamente sobre el tótem con la tornillería y la arandela. La conexión de bandejas de chapa perforada también es factible. Cuando tenemos, esto hasta en ancho de bandejas de 60 a 200, 300, es lo que hemos visto hasta ahora, pero también nos permite, o este sistema tiene la versatilidad de adaptarlo poniendo un doble soporte para bandejas de ancho 400 y 600 si lo necesitase, quizás no para las instalaciones de cubiertas solares, pero bueno, para otras instalaciones sobre cubierta, otro tipo de instalaciones, pues también nos aporta una versatilidad y una funcionalidad bastante buena. Montaje de estructuras, ¿no?, de raíl, que nos permitan conectar diferentes instalaciones, diferentes tipologías de bandejas en función de las necesidades, ¿no? Como estáis viendo, pues es un sistema multifuncional que nos permite, pues, una gran cantidad de opciones de instalación, ¿no? Las ventajas que presenta este sistema es que es un recipiente, como veis, que permite rellenarse de arena o de agua, incluso, pues, resistiendo a la congelación, ¿no?, en el caso de tener bajas temperaturas. Dispone, con este relleno aumentamos el peso y aumentamos lo que es la capacidad, la seguridad, ¿no?, y la fijación de este soporte en la instalación. Dispone una serie de marcas para alinear y facilitar la instalación, la marca también para el cierre correcto de este recipiente. Nos permite también, tiene una base optimizada que nos permite aplicar una masilla adhesiva para fijarlo de forma adhesivada a esa cubierta plana, y con la recomendación de esa distancia entre soportes de 1 metro, 1,5 metros, ¿no? Es decir, al final estas soluciones y esta configuración de diferentes soportes elevados pues nos permiten realizar una correcta conducción del cable y también nos permiten, pues, un mantenimiento, aunque vamos a utilizar cables con cubierta con ese doble aislamiento reforzado, pues nos permiten también elevar el cable fuera de lo que es el suelo, para que no se produzca, no esté en contacto con encharcamientos de agua, no esté en contacto con a lo mejor roedores o otros elementos que puedan dañar la instalación, y por supuesto, pues, nos facilita el mantenimiento de nuestra instalación. Complementando los sistemas de bandejas, disponemos de una gama muy interesante de tubos enfocada a estas instalaciones de cubiertas solares, gracias a su excelente comportamiento de la radiación, su alta protección o estanquidad, que nos va a permitir, pues, hacer esas conexiones necesarias para proteger las derivaciones, ¿no?, y esas conexiones en la entrada a cajas, a cuadros. Y tienen unas características mecánicas bastante elevadas en función de los requisitos que exige el reglamento electrotécnico de baja tensión, como veremos ahora a continuación en los aspectos normativos, ¿no? Destacamos los tubos flexibles de poliamida, que la poliamida es un plástico técnico que se comporta muy bien
frente a la radiación ultravioleta, por tanto para utilización exterior es de los más adecuados, teniendo en cuenta o hablando de tubos flexibles. Está fabricada una materia prima que está ensayada respecto a la UL746C, con la clasificación ULF1, que nos regula y certifica esa resistencia o esa alta resistencia a la radiación ultravioleta. Diferentes formatos de tubo, tubo macroflex cuando tenemos una mayor cantidad de cables y dispone una gama bastante amplia de racores en IP54 y IP67 para realizar esas conexiones. Hablando de tubos rígidos, tenemos los tubos rígidos de material aislante, policarbonato y PVC, que nos permiten, pues, gracias a su espesor, pues tener también un buen comportamiento a la intemperie y, por tanto, una vida útil interesante, aparte de aportar unas características mecánicas muy importantes para esa instalación superficial, ¿no? Directamente a pared, como veremos ahora a continuación, ¿no? También dispone de una gama bastante amplia de accesorios. Los tubos metálicos en acabados galvanizado caliente con ese grado de protección 4, ¿no? Que también nos permiten, pues, ofrecer este tubo metálico con unas altas características mecánicas, 4000 Newton, grado 5 a compresión y grado 5 impacto, con una amplia gama de accesorios también, ¿no? Bien, hasta aquí lo que es la gama de productos, la solución de producto enfocada a estas cubiertas solares. Ya vamos ahora a dar unas pinceladas de los aspectos normativos de cara a esa seguridad, que es y esa calidad de la instalación, que es el lema, ¿no? O es el motivo principal de este webinar, ¿no? Para ello, pues nos vamos a basar en el reglamento electrotécnico de baja tensión, también con la fundamentación que ha explicado inicialmente Lisardo, y basándonos sobre todo, pues, la ITC BT30, y para fundamentar los requisitos que tienen los diferentes sistemas de canalización o sistemas de conducción de cables, pues vamos a apoyarnos en las normas internacionales en las cuales nosotros tenemos certificado y desarrollado nuestros productos, ¿no? Bien, esta ITC BT30 pues es la instalación, la ITC que define los locales de características especiales, húmedo, mojado o instalaciones a la intemperie, ¿no? Como es el caso de las instalaciones fotovoltaicas o las cubiertas solares. En este caso, pues a partir de 2009, la guía técnica que se desarrolló, pues ya contempla las bandejas portacables y el uso de estas bandejas portacables con cables de 0,6 y 1 kilovoltios de aislamiento de clase 2 con aislamiento doble y reforzado, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a exponer los requisitos que deben cumplir los sistemas de conducción de cables, basándonos en los parámetros que define esta instrucción técnica, ¿no? Yo quería comentar, como tenemos poco tiempo, disponemos de un webinar específico que desarrolla todos estos contenidos, desarrolla todas estas características, especificaciones y datos técnicos en nuestra plataforma de conocimiento ExpertOne, en el cual, pues, invito a visitar, y donde podréis obtener una información más extensa de estos aspectos normativos respecto a las instalaciones a la intemperie o en ambientes húmedos, ¿no? Brevemente, centrar los requisitos respecto a las bandejas en la instalación a través de cables con cubierta, como puede ser este Prisum o este Afumex que comentaba Lisardo, ¿no? Entonces, trabajando con esos cables con cubierta 0,6 1 kilovoltio, la ITC BT30 y el reglamento expone esta serie de requisitos, ¿no? El primero, pues, el que tenga una resistencia a la corrosión, ¿vale? Entonces, que tenga un grado 5 de resistencia a la corrosión respecto a la norma internacional de productos. Nosotros aquí ofrecemos sistemas de protección galvanizados en caliente, inoxidables, acabados de alta resistencia, como es el Black C8, que cumplen, como veremos a continuación, ese grado 5 de resistencia a la corrosión. El mantener una estanquidad, trabajando con estos cables con cubierta y creando esas derivaciones, esas conexiones con elementos, cajas protegidas con esos tubos, con esos racores, con esos prensastopas de P67 y P68. Por supuesto, una seguridad eléctrica mediante la conexión a tierra o conexión equipotencial de los elementos metálicos a lo que es la instalación de puesta a tierra de la propia instalación fotovoltaica. Y luego también, pues, aportando una protección mecánica, que en el caso de las bandas, en el caso de los tubos, obviamente la ofrece su propia
envolvente y su propia construcción. En el caso de las bandejas portacables, como en la mayoría de los casos vamos a tratar de espacios técnicos de acceso restringido, pues no vamos a tener problemas de ese posible acceso o posible contacto de una persona que no sea un técnico, ¿no? En el caso de que sí tengan acceso personas que no sean técnicas o no sean espacios de acceso restringido, como que no se da en el caso de las instalaciones fotovoltaicas, pues podemos llevarlo a una altura de 2,5 metros o similar para evitar para tener esa protección y esa dificultad de acceso, ¿no? Bien, eso respecto a los sistemas a las bandejas portacables. Respecto a los sistemas de tubos, el ITCB30 llama a la ITCB21, donde se define una serie de tablas que definen las características técnicas de los tubos, como puede ser tubos empotrados, tubos en instalación en superficie, ¿no? Que nos detenemos en concreto aquí, como muestra en la tabla, estas instalaciones de tubos en superficie, donde se exige un grado 4 de compresión, un grado 3 de impacto y un rango de temperaturas de servicio, ¿no? Entre menos 5 y más 60 grados, ¿no? Estas características veíamos que eran perfectamente cumplidas por nuestros tubos rígidos, tanto de material aislante, policarbonato como PVC, como en nuestros tubos metálicos en acabados sistema de protección galvanizado en caliente, ¿no? Porque ambos cumplen este otro requisito de grado 4 de corrosión, ¿no? Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva de forma rápida, cómo garantizamos ese cumplimiento, ¿no? Bien, respecto a los sistemas portacables, las bandejas portacables, nosotros nos basamos en la norma internacional de bandejas, la IEC 61537, en la cual pues tenemos certificaciones de tercera parte, de entidades externas, como en el caso de AENOR, que certifica y audita nuestras características técnicas, como puede ser la continuidad eléctrica entre tramos o la continuidad eléctrica a través de las bandejas, ¿no? Cumpliendo ampliamente el requisito de tener una resistencia inferior a los 50 miliohmios en la unión de tramos con nuestro sistema de bandejas enchufables Regiban Rapid, o en el propio tramo pues menor de 5 miliohmios, ¿no? Así tenemos una continuidad eléctrica garantizada que nos permite pues tener una seguridad eléctrica de cara a hacer una conexión equipotencial, por ejemplo, conectar puntualmente con el sistema de puesta a tierra de la instalación, pues esta bandeja metálica, ¿no? El requisito de resistencia a la corrosión por ser una instalación exterior, pues disponemos de nuestro sistema de protección galvanizado en caliente o Black C8, que pues nos superan ese clase 5 de una forma bastante amplia, como viene expuesto en estos certificados de tercera parte por parte de AENOR, tanto el marcado N como el CBSCEN internacional, donde se pone una tabla y se ponen esas clases de resistencia a la corrosión. Respecto a los tubos, pues nos basamos en la norma internacional de tubos, la 60.386, que define una serie de características técnicas en la cual nos centramos en las 4 principales: primer dígito compresión, segundo dígito impacto, el rango de temperaturas tercero y cuarto, y el noveno dígito, que es la resistencia a la corrosión, que es la máxima, es ese grado 4, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestros tubos ensayados respecto a esta norma, donde alcanzamos de forma amplia esos requisitos a nivel de características mecánicas, con el grado 4, impacto, compresión, incluso los tubos metálicos ese grado 5, o los IP necesarios se superan ampliamente, o ese grado de resistencia a la corrosión 4, como veis aquí señalado de este color rojo, ¿no? Por dar también otro aspecto interesante y un apoyo normativo, ¿no? Nos basamos de cara a recomendar nuestros sistemas portacables según los ambientes, según las categorías de la corrosión. Nos basamos en la ISO 9223, que define una serie de categorías de corrosión, ¿no? Esta categoría de corrosión van desde C1 hasta CX, C5, C4, ¿no? Y nosotros nos basamos, o vamos a hacer una breve mención, en esta categoría de corrosividad C3 o C4, que es la que normalmente va a afectar más a las instalaciones fotovoltaicas, a las cubiertas solares, ¿no? Bien, un C3, que es una instalación con un ambiente húmedo medio, ¿no? Exterior, o C4, ya con una cierta humedad, una cierta corrosividad en el ambiente, ¿no? En la cual pues nuestros sistemas de protección Black C8 o galvanizado en caliente, como hemos visto esa clase 7, esa clase 8 que veíamos respecto a la norma de producto, pues también son los sistemas de protección adecuados para esta categoría de corrosividad de ambiente, ¿no? Basado en la ISO 9223, ¿no? Todo ello enfocado a garantizar una vida útil del producto más allá de los 20-25 años de vida útil de la instalación.
Bien, pues por mi parte hasta aquí es el contenido de la presentación, solución de producto, aspectos normativos, ¿no? Y simplemente pues dejaros aquí esta información de que podéis tener más, profundizar más en todos estos temas en nuestra plataforma de conocimiento Expert One, donde podéis acceder a diferentes herramientas digitales, información de interés, vídeo de producto, webinars como el que señalábamos anteriormente, y también recomendaros acceder a nuestro catálogo online, a nuestra app, donde ahí podéis obtener toda la información pormenorizada de nuestros productos. Pues por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y nada más. Gracias. Juan Luis, muchísimas gracias. Gracias. Hay una preguntilla, pero la planteamos al final de las ponencias, ¿de acuerdo? De acuerdo, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación va a seguir don Raúl Pinto, de Chin Electric, hablándonos un poco de las protecciones del lado de corriente continua. Raúl, buenas tardes. Hola, buenas. A ver. Comparte la pantalla para ver que se ve bien. ¿Ya se ve? Debería. Sí, se ve perfectamente. Se ve, ¿no? Se ve. Bueno. Ahí. Cuando quiera, Raúl. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia y, bueno, como ha explicado antes Santiago, yo soy Raúl Pinto, soy Product Manager en Chin Electric, España, y, bueno, voy a explicaros brevemente el tiempo que me han dado, que espero no pasarme. Las protecciones, el tipo de protecciones que podéis encontraros en el lado de corriente continua en una instalación de autoconsumo de baja potencia. Nos vamos a centrar en baja potencia. Bueno, sin más dilación, bueno, un ejemplito gráfico que veis de una vivienda unifamiliar, que es lo típico. Ahora está el boom de las instalaciones de autoconsumo y, bueno, está la típica vivienda que cumple todos los cánones para hacer una instalación. Típica vivienda unifamiliar, un chalecito, casa adosada, y simplemente, pues, bueno, para que veáis cómo está compuesto, ¿no? De paneles, el inversor, del inversor que le entra de los paneles la parte de continua y sale la de alterna a los electrodomésticos de la vivienda o incluso el que tenga un coche eléctrico a su cargador. Nosotros nos vamos a centrar, espero que se vea mi ratón, en el cablecito rojo que va desde los paneles a la entrada del inversor. Nos vamos a centrar aquí, únicamente aquí en las protecciones de aquí, de esta parte. Esto, las configuraciones comunes que podéis encontraros en el mercado, antiguamente, bueno, había configuraciones en paralelo, pero ahora ya la más común es en serie, que configuraciones en serie, paneles unos seriados con otro, y con eso obviamente lo que conseguimos es que las tensiones se van sumando, pero las intensidades se mantienen constantes. En este caso, bueno, no es del todo un ejemplo claro, pero lo he puesto porque, bueno, podéis encontraros alguno de que antiguamente se llamaba lo que era concentración de string. Ahora ya no es así. Ahora los inversores hoy en día tienen varias entradas de string. Pueden tener desde 1 hasta 5 o 7 entradas, dependiendo. En el caso de este ejemplo de baja potencia, con 2 entradas tendríamos. Entonces, con eso conseguimos, pues, bueno, también que la sección del cable, como ha explicado antes el otro ponente, mi compañero, pues se reduciría con una intensidad baja. A nivel general, lo que podemos encontrar a día de hoy son, en una instalación fotovoltaica, serían los paneles fotovoltaicos, que, bueno, un panel simplemente lo que es, pues, un tipo de panel que aprovecha la energía solar, ¿no? Y la transforma en electricidad. Las protecciones de continua, que es lo que vamos a centrar, el inversor, que sería el encargado de transformar esa corriente continua que viene de la energía solar y la transforma alterna, y, bueno, las protecciones de alterna, que son las protecciones de siempre, ¿no? Regidas en el reglamento que todos conocemos. Aquí he puesto un esquemita un poco más práctico para verlo, de nuestro ejemplo, del ejemplo que os vamos a enseñar hoy, que sería para 2 strings. Sería, pues, tenemos un string, una cadena de paneles que entraría aquí en la famosa, que ahora que algunos sonará, en las famosas cajas de string, de protección de string, que son de corriente continua, y de aquí salimos, este sería un string, salimos a la entrada de la parte de continua del inversor y sale a la alterna. En este caso son 2 strings, pues tendríamos 2 cajitas que luego más adelante lo desarrollaremos. Protecciones en corriente continua. Las protecciones que
a día de hoy nos podemos encontrar en el mercado, pues prácticamente a nivel doméstico, pues serían estas, ¿no? Para protecciones a nivel, para proteger magnetotérmicamente, están los fusibles, un fusible normal y corriente como una alterna, pero pues en continua, un interruptor automático magnetotérmico, un seccionador que lo usaríamos para el tema de maniobra, para abrir o cerrar un circuito, y el sobretensiones. Nosotros, desde Chin Electric, recomendamos, las protecciones recomendamos el interruptor automático por delante del fusible, porque bueno, nos parece más cómodo, más elegante y imaginaros que, bueno, que en la instalación, pues, bueno, por desgracia puede haber un cortocircuito y el fusible, pues, tienes que ir a cambiarlo, ese fusible tienes que cambiarlo y hasta que no lo cambies no está protegido esa parte. Con el automático simplemente con subir la maneta es suficiente. Y también, bueno, nos serviría también de seccionador para abrir o cerrar si tenemos que hacer algún tipo de maniobra o en ese string, pues ese string lo cortamos y ya está, no es necesario cortar toda la instalación, solo esta parte. Y luego también el sobretensiones que desarrollaremos más adelante. El interruptor automático, pues bueno, nosotros nos basamos principalmente en dos normas. La norma, la 60947, que es la norma de producto de baja tensión de interruptor automático, y la otra norma, la 60898, que es un poco más estricta, donde habla ya de operaciones de corriente continua, de instalación en corriente continua. Este tipo de automáticos que podéis encontrar en el mercado y que nosotros tenemos en Chin, pues son automáticos con poder de corte de 6 kiloamperios. 6 kiloamperios, exactamente igual que con los alternas. Aquí el tema cambia un poco distinto a la alterna. Aquí cada módulo, en este caso modular, cada módulo serían 250 voltios. Entonces, por ejemplo, el que estáis viendo en la imagen, pues sería de 500 voltios, que son los tamaños que hay ahora disponibles. Los habituales que hay en el mercado que se pueden encontrar serían de dos tamaños disponibles. El tamaño disponible, el de 2 módulos, que serían 500 voltios, y 4 módulos, que sería de una tensión de trabajo de 1000 voltios. Después las curvas de disparo, pues muy parecido a corriente alterna. En este caso es de curva C. También hay otro tipo de curvas que son un poco más lentas, que son una curva que se llama la curva K, que es una curva que, bueno, que está entre una curva C y una curva D, más o menos. Pero bueno, la estándar es la curva C, en la que se suele usar habitualmente. Y como calibre o corriente admisible suelen ir normalmente en este tipo de instalaciones más domésticas entre 10 amperios y 63. También admite, bueno, pues igual que todos los automáticos, algún tipo de contacto auxiliar si se le quiere poner o una bobinita de mínima tensión, de emisión de corriente, también no hay ningún tipo de problema. Aquí sí es importante saberlo, el conexionado, porque aquí hay que cambiar un poco el chip respecto a lo que es la corriente alterna. Aquí en continua, en alterna estamos todos acostumbrados ya de que es fase neutro, monofásico, trifásico. No, aquí son dos polos. Aquí es polo positivo y polo negativo. No hay más, exactamente igual. Y lo que va cambiando en este caso, que son los módulos, que cuanto más módulos, pues tienen más tensión. En 2 módulos es 500 voltios, 4, 1000. Y el tipo de conexionado, pues aquí, por ejemplo, tenemos el negativo y a la carga, y el positivo y a la carga, que a la carga aquí sería la entrada del inversor. Y aquí exactamente igual. Bueno, tiene una salvedad, pero negativo. Abajo, como veis, está todo puenteado. Se puentea porque no está, digamos, anulado, porque se entra por aquí el negativo y por aquí la carga, y aquí el positivo puenteado y va a la carga. Y esto es muy importante. Esto no es igual que en la alterna, es el tipo de conexionado es totalmente distinto. Entonces, pues es importante saberlo. Sobretensiones. Hablamos de sobretensiones transitorias. Sobretensiones transitorias, que muchos ya lo sabréis de sobra, pero bueno, lo comento un poco. La sobretensión transitoria, ¿qué es una sobretensión transitoria? Pues bueno, son picos de tensión de muy corta duración, que suelen ser de microsegundos, no más, y esta tensión puede alcanzar valores de kilovoltios. Entonces, y son causados principalmente, o
principalmente por los rayos, ¿no? Que pueden ser, o no tiene por qué caer directamente en la instalación, puede caer en su proximidad. Entonces, nos basamos en la guía, la ITC 23, donde te recomienda que pongas un sobretensiones para las instalaciones fotovoltaicas. Y yo creo que, bueno, tiene sentido, tiene lógica, porque, bueno, pensar que vamos a tener una estructura metálica en alto, como he enseñado en la primera diapositiva, en la de la vivienda. Entonces, claro, tiene sentido porque, bueno, está una estructura metálica y es propenso a que le caiga algún rayo. Entonces, pues nos conviene ponernos sobretensiones. Y luego también a nivel normativo, ya la norma que os pongo en la N, la 50539, viene reflejada en la ITC 40, en la guía, que es la de producto, que habla estrictamente de transitorio en aplicaciones fotovoltaicas. Las tensiones de trabajo de los sobretensiones suelen ser de 600 voltios a 1500 voltios aproximadamente. Suelen ser, porque también hay de 750, de 1200, pero suelen en ese rango. Las intensidades nominales que tienen son de 20 kiloamperios como intensidad nominal y una intensidad máxima de 40. Ahora en la siguiente diapositiva os explico un poco los dos tipos que habitualmente nos vais a encontrar y que tenemos nosotros en Chin Electric. La parte sobre tensiones que se suele instalar en sistemas hasta 750 voltios, que es modular de 2 módulos, y hasta 1500 que ocupa 3 módulos. Y como veis, pues, bueno, están compuestos por varistores. Y el conexionado es fácil. Aquí se conecta a la tierra y uno positivo y otro negativo. Y aquí exactamente igual. Positivo, un cartucho para tierra y el negativo. A ver, siguiente. Lo que estoy comentando, lo he dicho anteriormente, tanto el automático como el sobretensiones, pues hay que instalarlo en una envolvente. Y bueno, todas las envolventes no son aptas para instalaciones fotovoltaicas. En nuestro caso, os presento una envolvente de plástico con un grado de protección alto de IP65 que viene muy bien porque no siempre tenemos hueco en interior en la vivienda, a lo mejor tenemos que poner el cuadrito en el exterior o en algún garaje donde pueda haber humedad, pueda haber polvo, entonces se suele con grado de protección alto. Y también, obviamente, con clase 2, que eso sí te lo exige el reglamento, que sea de clase 2, por lo tanto, pues no deben conectarse a tierra, como sabéis. Las tensiones, pero lo más importante de todo es que cuando un cuadro de protección de caja de string vayas a montarlo, que esté certificado para corriente continua. Aquí en este caso, este cuadro, yo he puesto una foto del serigrafiado que viene aquí. Como veis, aparte del certificado de grado de estanqueidad, viene que está certificado para corriente continua en 1500 voltios. Esto es muy importante. Esto es obligatorio. Instalar envolventes con certificación en corriente continua. Aquí esto he puesto un ejemplito de nuestro ejemplo que os he dicho antes de nuestra casita de 5 kilovatios, una casita de 5 kilovatios, que para el cálculo del calibre del automático. Entonces, cuando nosotros tenemos una instalación, lo primero que tenemos que saber es qué calibre, ¿no?, tenemos que usar y qué tensión, si 500 o 1000 voltios. Entonces, en este caso, he puesto un ejemplo de un panel de célula partida, que la nueva tecnología, que ya es presente, de 450 vatios. Entonces, suponemos que en nuestra instalación tenemos un inversor de 5 kilovatios con 2 seguidores, con entrada de 2 seguidores. Entonces, si tenemos una instalación de 5 kilovatios con un panel de 450, pues bueno, una multiplicación. Esto es aproximado, esto es para el día a día, para hacerlo deprisa y corriendo. No es ningún estudio de ingeniería, ni mucho menos. Ahí lo voy a ver. Entonces, tenemos 450 vatios que nos harían falta 12 paneles. Como tenemos un inversor que tiene doble entrada, pues vamos a dividir los dos strings. Uno iría en 6 paneles
y en un string y en otro string irían otros 6 paneles. Entonces, en estos 6 strings, como las tensiones se van sumando, pues nos iríamos aquí. Iríamos, la tensión que tenemos que ver para verla es la de cortocircuito en condiciones estándar, que sería 49. Por los 6 paneles que tenemos en ese string, nos sale una tensión de 294. ¿Con esto qué teníamos resuelto? Pues tenemos resuelto que ya sabemos el automático, la tensión de trabajo que tenemos que instalar. En este caso sería el de 500 voltios, que es el automático de 2 módulos que os he enseñado antes. A ver, ahora el cálculo de la intensidad. El cálculo de la intensidad, para nuestro caso, pues nos basamos en las 2 normas que os muestro ahí. No voy a liaros mucho con las fórmulas, simplemente relaciona lo que es la intensidad de no disparo con la intensidad de disparo, que eso viene todo reflejado en la IEC, que es la 62548. Perdón. Entonces, cuando relacionamos las 2 fórmulas, nuestro panel 450 tenemos que sacar la intensidad de cortocircuito. Y una vez que ya metemos tensión de cortocircuito en estas fórmulas, nos sale que la intensidad nominal de ese automático tiene que estar variando entre 15, tiene que ser mayor de 15 y menor de 17. Por lo tanto, nos encaja uno de 16, porque como sabéis, en Alterna, los calibres del automático están normalizados, no hay un automático de 15,8, sino 16. Entonces ya tendríamos resuelto el tema del automático. Sería, para nuestra instalación, tendríamos un automático con tensión 500 voltios e intensidad 16 amperios. Esto, bueno, sí me gustaría comentarlo un poco a nivel normativo, que se está redactando, como ha comentado también antes mi compañero. La ITC 53 está en borrador, lleva ya desde el 2019. 2020, bueno, quizá con el COVID ha sufrido un poco de parón. Pero se está redactando, que es la ITC 53, que es la que se va a encargar de la parte del lado de corriente continua, donde ya va a hablar un poco más de, vamos a dejar atrás toda la ambigüedad que hay y todos nos vamos a ir a esta ITC, todos los fabricantes. Y aquí te habla ya después de las protecciones, de las canaletas, de los cables, etcétera. Entonces, esperemos que, bueno, que aquí a final de año o el año que viene esté ya en el BOE y ya sea oficial. Ya para terminar, este sería pues nuestro esquema de conexión de nuestro ejemplo de 2 strings. Tenemos 2 automáticos, donde vemos que esto sería la entrada del panel al automático, nuestras sobretensiones conexionado en paralelo y la salida hacia la entrada del inversor. Y aquí son perdón, los cuadros de string ya montados y cableados, que vienen muy prácticos, que nosotros de Chin Electric lo tenemos ya así cableado y montado, que bueno, cuando tenemos una instalación pequeñita doméstica, pues muy cómodo, porque tiene de un string, de 2 strings, pues mira, pues me hace falta de 500 voltios y con 10 amperios, porque he hecho los cálculos y me ha salido. Vale, perfecto, pues entonces ya tenemos esta cajita, que es muy simple, solo se atornilla, se monta y con los conectores MC4 que han comentado antes, pues lo conectamos y listo, una entrada por un lado y la salida por otro. Y nada más, es muy, muy práctico y la verdad que está teniendo bastante éxito. Y bueno, nada más, muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, espero que os haya parecido de utilidad. Muchas gracias. Raúl, muchísimas gracias por tu ponencia. Vamos a dar paso ahora a don Roberto Pollato, responsable de soporte técnico en Fluke. Roberto, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Voy a compartir la pantalla. Deja de compartir, Raúl, por favor. Raúl. Vale, ya deberíamos de ver tu pantalla, Roberto, creo. Sí, se ve, ¿no? Sí, ya la vemos. Sí, se ve perfectamente ahora, Roberto. Perfecto. Cuando quieras, Roberto. Muy bien, un segundito. Vale, pues nada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación que voy a realizar enfocada
al uso de la termografía como herramienta para mejorar la eficiencia del mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas. Mi nombre es Roberto Pollato y trabajo como ingeniero de soporte técnico en Fluke durante ya más de 14 años y anteriormente trabajé en áreas tales como el desarrollo de proyectos de sistemas de alimentación interrumpida, sistemas electrónicos de protección para instalaciones industriales, mantenimiento industrial, etc. Entonces quería también aprovechar este momento inicial para dar las gracias a la Escuela de Ingenieros y a la Universidad de Málaga por esta invitación y a todos los participantes, sin los cuales pues, no tendría sentido este tipo de seminarios. Así que muchas gracias a todos. Bueno, para los que no conozcan la termografía, podemos comenzar indicando que se trata de una tecnología que nos permite visualizar patrones de temperaturas usando unas cámaras especiales llamadas cámaras termográficas, las cuales lo que van a hacer es captar la radiación infrarroja que todos los cuerpos emiten, en general todos los cuerpos van a emitir radiación infrarroja, y a través de una serie de fórmulas matemáticas dentro de la cámara van a convertir esa medida de radiación infrarroja en medidas de temperatura de la superficie de los objetos que vemos. Como vemos la imagen de la derecha, y tenemos una imagen termográfica del objeto de la izquierda. Esas temperaturas las podemos representar como números, porque realmente, digamos, están digitalizadas, pero lo que vamos a hacer es utilizar una serie de colores para mostrar esas temperaturas a través de lo que llamamos una paleta de colores, que lo que hace es asociar a cada temperatura un color determinado. De esa forma, en vez de manejar números como si fuera una tabla Excel, lo que hacemos simplemente es ver una imagen en colores donde vamos a saber, en función de la paleta elegida, pues que, por ejemplo, el color negro es más frío y el color amarillo o el blanco está más caliente, ¿no? Entonces, realmente, al final, una cámara termográfica lo que hace es tomar, digamos, fotografías o vídeos, pero donde los colores van a representar las temperaturas de los objetos. De esta forma, pues una cámara termográfica y una cámara digital normal pues son muy semejantes, ¿no? Aunque, como vemos en la imagen, el sensor de la cámara termográfica está diseñado para capturar la radiación infrarroja y no la luz visible como sucede en una cámara normal, ¿no? Por lo demás, pues son bastante parecidas, ¿no? Tienen una lente delante del sensor, tienen un sensor, tienen un display, tienen una electrónica, una batería, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora que ya sabemos qué es una cámara termográfica, podemos comprender la gran utilidad que puede tener para el mantenimiento en general y en especial para las instalaciones fotovoltaicas, ya que la temperatura es sin duda una de las variables que más se mide y que más importancia tiene en los procesos, ya que puede afectar tanto al funcionamiento de las instalaciones como a la propia seguridad de las mismas, ¿no? De esta forma, la termografía pues, es una herramienta fundamental en las fábricas que fabrican los paneles fotovoltaicos, ¿no? Para asegurar la calidad y el correcto funcionamiento de dichos paneles. Igualmente, vamos a ver que la termografía es una herramienta fundamental para las puestas en marcha de las plantas fotovoltaicas, ¿no? Al poder detectar problemas asociados a la calidad de los paneles fotovoltaicos, lo cual pues, va a facilitar la aplicación de las garantías, ¿no? No es lo mismo detectar que un panel está deteriorado un año después que detectarlo justo durante la puesta en marcha. Y dado que las instalaciones fotovoltaicas son en sí mismas instalaciones eléctricas, podemos aplicar el uso de las cámaras termográficas para su mantenimiento, pues detectando problemas típicos de las instalaciones eléctricas. En este sentido, podemos mencionar que hay una norma, la IEC 62446-3, que está dirigida al uso de la termografía para la inspección de módulos fotovoltaicos en plantas, ¿no? En campo. Esta norma va a representar una guía en relación al uso de las cámaras termográficas, las condiciones ambientales a considerar durante las inspecciones, los procedimientos de inspección, la creación de informes, las anomalías típicas a las que nos podemos enfrentar. Por tanto, es una guía muy interesante para los termógrafos que se dediquen al tema de fotovoltaica.
Como ya he mencionado, pues gracias a la termología vamos a poder detectar problemas en los paneles fotovoltaicos, vamos a poder verificar el cableado eléctrico y sus conexiones, el estado de las cajas de diodos, motores, seguidores, el calentamiento de la electrónica de potencia de los inversores y si se trata de instalaciones que incorporan baterías, pues también podemos analizar su estado desde el punto de vista térmico. Los paneles fotovoltaicos pues son básicamente celdas de material semiconductor unidas entre sí por conductores. Entonces estas celdas pueden presentar defectos de fabricación o sufrir daños durante el transporte e instalación, lo cual hace pues, que no funcionen como se espere. Igualmente, cada célula se debe conectar a las siguientes en serie, formando una cadena, de forma que se entregue la tensión adecuada. Esto implica pues, puntos de soldaduras internos al panel, los cuales pueden presentar también defectos, ¿no? Y finalmente el panel pues, ofrece unas conexiones al exterior con unas protecciones de diodos, por ejemplo. Entonces todos estos elementos, en la mayoría de los casos, cuando presentan un problema, pues dan lugar a un incremento de su temperatura, lo cual hace que su detección con la cámara termográfica pues, sea muy sencillo, ¿no? Y como vemos en la imagen de la izquierda, una célula dañada se va a calentar en exceso debido a una polarización inversa. Gracias a las medidas de temperatura podemos determinar la diferencia de temperatura entre dicha celda y la temperatura media del panel, lo cual nos va a facilitar, por ejemplo, tomar la decisión respecto a la sustitución de dicho panel. Y dado que las celdas dentro de un panel están conectadas en serie, pues es posible que el fallo de una de ellas afecte de forma importante sobre el rendimiento de dicho panel, ¿no? Igualmente los paneles se van a conectar también en serie y en paralelo entre sí, por lo que un problema en un panel pues puede afectar a toda la instalación. Aquí vemos en estas gráficas que cuando una celda no genera energía, bien porque tiene un problema o porque está en sombra, eléctricamente se polariza de forma inversa. Y esto significa que en vez de generar energía, la consume generando calor, haciendo que se eleve su temperatura de forma pues, sustancial. Y esto hace que sea, como digo, muy fácil de detectar con una cámara termográfica si una celda está defectuosa. Este aspecto y otros de la conexión de los paneles pueden afectar también, por ejemplo, a la tensión de salida del panel, lo cual a su vez afecta a los diodos de protección de los paneles, ¿no? Haciendo que estos diodos pues, tengan que estar sometidos a tensiones que provocan un calentamiento excesivo, ¿no? En los mismos. Por lo que otro elemento típico inspeccionar son precisamente pues, estas cajas de conexión y de diodos de protección. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver cómo es posible inspeccionar tanto por delante como por detrás los paneles fotovoltaicos para de esa forma fijarnos mejor en las conexiones y en las cajas de diodos, ¿no? En este caso vemos también que es posible capturar una imagen termográfica junto con la imagen visual para de esa forma identificar mejor el panel. Y a pesar de que al inicio he indicado que la termografía solamente permite obtener imágenes de las temperaturas de las superficies de los objetos, es fácil comprender que si vemos un punto caliente en una caja de conexiones, el problema pues, puede estar asociado a los elementos que se encuentran en su interior, ¿no? Por ejemplo, una mala conexión o un diodo con problemas debido a celdas defectuosas, ¿no? Y dada la elevada sensibilidad de las cámaras termográficas, pues es posible detectar problemas incipientes, ¿no? Que con el tiempo, pues seguramente si no se corrige, pues darán lugar a un problema en la instalación, ¿no? Aquí podemos ver otro ejemplo donde la cámara indica una temperatura de unos 72 grados en una de las celdas frente a una temperatura media de unos 24 grados, ¿no? Para el resto del panel. Como vemos, se trata de una diferencia cercana a los 50 grados, ¿no? A su vez, un calentamiento excesivo de una célula pues puede provocar con el tiempo el deterioro de otras células cercanas, ¿no? Otras celdas cercanas, ¿no? Pues lo cual hace que el daño se extienda por todo el panel, ¿no? Los problemas que podemos encontrarnos en los paneles pueden ser diversos. Anteriormente, pues hemos visto con cierta definición celdas defectuosas, aunque también podemos encontrarnos con paneles que presentan pues, diferentes puntos calientes, ¿no? Dependiendo del tipo de tecnología utilizada para la fabricación del panel, ¿no? Problemas en las uniones internas, etcétera, ¿no? Lo que está claro es que con la cámara termográfica vamos a ser capaces de detectar dichas variaciones de temperatura, aspecto que es crítico durante la puesta en marcha y que en ese momento será mucho más fácil, más económico sustituir cualquier panel que presente problemas y a la vez será mucho más fácil también exigir garantías al fabricante de esos paneles defectuosos. Como ya he mostrado, las inspecciones se pueden realizar tanto por la parte delantera como por la parte posterior, siempre que
el tipo de instalación pues nos lo permita, ¿no? En muchas ocasiones, los fabricantes de paneles fotovoltaicos pues garantizan los paneles hasta una cierta temperatura, por ejemplo, 85 grados Celsius. Por lo que es importante detectar cualquier problema que pueda estar relacionado con un incremento de la temperatura de funcionamiento del panel, ¿no? Y como podemos ver en este ejemplo, ¿no? Que la temperatura es muy elevada. En este caso, cuanto antes se detecte el problema, mejor, ¿no? Porque, como vemos en estas gráficas, la temperatura es un factor importante para el rendimiento del panel fotovoltaico. Como vemos en la imagen, las celdas de silicio cristalino pierden eficacia con el aumento de la temperatura, por ejemplo, un 0,5% por cada grado, y las de silicio amorfo entre un 0,15 y un 0,25% por cada grado Celsius, ¿no? Las cámaras radiométricas van a guardar toda la información de temperatura de cada píxel, por lo que en la pantalla de la cámara o en el ordenador mejor, con el software proporcionado, con la cámara podemos analizar las temperaturas con marcadores de un punto o diseñar zonas, digamos, alrededor del panel para de esa forma obtener las temperaturas máximas, mínimas y promedios del panel, ¿no? Con lo cual, siempre vamos a poder crear un informe donde podamos mostrar los datos de forma precisa para que, bueno, el técnico que tenga que hacer las reparaciones o así, cuando exijamos las garantías, pues se nos tenga en cuenta, ¿no? También aquí vemos ejemplos de cómo detectar problemas en paneles fotovoltaicos simplemente, por ejemplo, antes de conectarlos, simplemente cortocircuitando las salidas y exponiéndolas a la luz, ya podemos ver problemas en las celdas, ¿no? Y, por supuesto, es importante realizar de forma correcta las inspecciones y evitar errores como el que vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Donde se percibe la sombra de las personas sobre el propio panel, ¿no? Lo cual hace que las imágenes y las medidas realizadas pues, no sean del todo profesionales, ¿no? También podemos detectar no solamente problemas en las celdas, sino también problemas asociados a las conexiones internas en los paneles, ¿no? Dentro del propio panel. Entonces ahí vamos a tener uniones, conexiones, soldaduras que por efecto Joule, si tienen una elevada resistencia, pues se van a calentar y las vamos a poder detectar con la cámara termográfica, ¿no? Pero como he dicho, una instalación fotovoltaica no solamente hay paneles, sino que también podemos encontrarnos con otros elementos eléctricos e incluso mecánicos, ¿no? Como por ejemplo los motores en paneles fotovoltaicos que tengan seguimiento del sol, ¿no? Aunque en este caso, pues dado el funcionamiento de estos motores, pues va a ser más difícil detectar un calentamiento que un motor en la industria normal, ¿no? Que está permanentemente trabajando. También, como en cualquier otra instalación eléctrica, podemos inspeccionar las conexiones donde, por ejemplo, por un mal apriete tenemos un punto caliente, contactos en protecciones, fusibles o incluso problemas de sobrecargas y armónicos, por ejemplo, a la salida de los inversores, ¿no? También, si estamos hablando de una instalación de mucha potencia, pues podemos inspeccionar los transformadores o los propios inversores de potencia para detectar anomalías y sobrecalentamientos causados por malas conexiones, desequilibrios, problemas de ventilación. Y si estamos en una instalación que incorpore baterías, pues también las baterías tienen conexiones, se cargan y descargan las baterías y todo ese proceso pues podemos analizarlo desde un punto de vista térmico, ¿no? Como digo, en el caso de que podamos hacer inspecciones tanto por la parte delantera como la parte posterior, vamos a poder comparar las temperaturas para detectar problemas, digamos, asociados a la emisividad que hemos ajustado en las cámaras. La emisividad es un parámetro importante que hay que ajustar y del cual depende el valor de temperatura. También otra recomendación es no tener unos ángulos demasiado reducidos entre la cámara y los paneles, porque, como vemos en la siguiente gráfica, la emisividad, digamos, del panel depende también no solamente de su superficie, sino del ángulo con el cual estamos viendo el panel. Entonces, ni ángulos muy pequeños inferiores a 30 grados, ni estar tampoco de forma perpendicular, porque entonces lo que vamos a tener son reflejos nuestros, hay que evitar nuestro propio reflejo en el panel, o digamos que podamos tener sombras en el panel, ¿no? También a la hora de hacer inspecciones tenemos que tener en cuenta la velocidad del viento. Como vemos, la norma IEC 62446 nos habla de evitar, digamos, hacer inspecciones con velocidades superiores a 16 km/h.
¿de acuerdo? Y para documentar adecuadamente la inspección, pues tener en cuenta, por ejemplo, que todas las cámaras termográficas de Fluke incorporan no solamente la cámara termográfica, sino también una cámara de luz visible, y cuando se captura una imagen, las dos imágenes, la imagen visual y termográfica se superponen píxel a píxel. Incluso se puede hacer la imagen termográfica un poco más transparente para visualizar la imagen visual, ¿eh? Todo esto se puede realizar en la propia cámara o también con el software incluido, tanto para teléfono móvil como para PC, un software profesional gratuito que se puede descargar desde la página web y que es actualizable y con el cual podemos hacer pues, informes profesionales. Simplemente para los que quieran ya conocer más detalles sobre las cámaras termográficas de Fluke, a través de la página web de Fluke pues se pueden descargar pues, todos los manuales, especificaciones y notas de aplicación. Y ya para acabar, pues simplemente recordar que Fluke dispone también de otros instrumentos, no solamente cámaras termográficas, sino también medidores de irradiación solar y otros instrumentos como pinzas amperimétricas, como analizadores de calidad eléctrica, medidores de aislamiento y telerómetros que también se pueden utilizar en instalaciones fotovoltaicas. Y con esto, pues les doy las gracias por su atención y espero que haya sido de interés. Muchas gracias. Roberto, muchísimas gracias. Un placer. Por tu ponencia. Vamos a dar paso ahora a don David Duque Poveda, gerente de ADL Seguridad. Pues pasamos al turno de preguntas, ¿vale, Roberto? Cuando finalicemos todos. Perfecto. Gracias. David, ¿estás por ahí? Sí. Roberto, ¿puedes parar de compartir pantalla, por favor? Sí, un segundito, a ver si puedo. Creo que si el ponente hace su presentación, ya se desconecta. Sí, perfecto. Vale. ¿Veis toda la presentación bien? Voy a compartir yo por David. Sí, se ve perfecto, Luis. La presentación se ve bien. David, activa tu cámara. ¿Ya está activada? Ya se te ve. Perfecto. ¿Vale? De acuerdo. Pues cuando quieras, David. Pues muy buenas tardes. Gracias a la Universidad de Málaga y a la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa y, por supuesto, a la suerte de estar aquí con estos ponentes en la tarde de hoy. Bueno, nosotros, yo soy David Duque, el gerente de ADL Seguridad. ADL Seguridad es una empresa que se dedica al tema de protecciones colectivas, fundamentalmente en industria, y por lo tanto estamos muy en la vía de las instalaciones fotovoltaicas con las que tenemos varios clientes, en donde bueno, vamos a ver algunas de esas instalaciones. También nos dedicamos a redes de seguridad, a esas líneas de vida, como comentaba, a formación práctica, que una de las cuestiones fundamentales dentro del tema de seguridad, por supuesto, que es saber utilizar esas instalaciones de protecciones colectivas y hacerlas de forma correcta, y la única forma de hacerlo es a través de una formación práctica en prevención, donde nosotros pues damos cobertura a nivel nacional, al igual que en instalaciones. Estamos acreditados en el tema Telco y GWO, tenemos formaciones todas normas UNE y, por supuesto, el tema de barandillas de seguridad. Ahí están todas nuestras sedes, damos cobertura a nivel nacional, tenemos 6 centros acreditados en Telco y la posibilidad de realizar cualquier tipo de instalación en cualquier punto a nivel nacional desde de desplazamiento de todas nuestras sedes. Bueno, lo que siempre nos gusta decir es que hay soluciones para cualquier trabajo en altura, ¿vale? Este tipo de instalaciones fotovoltaicas, las hay pequeñas, grandes, medianas, y la inversión siempre tiene que ser proporcional y va a ser proporcional al tipo de instalación. Entonces, siempre vamos a dar distintas soluciones a cada problema en altura. Siempre nosotros nos gusta pues, categorizar cada una de las soluciones en máxima seguridad, en la práctica y efectiva, efectiva en coste y mínima seguridad requerida, ¿vale? Vamos a ver cada una de ellas y cómo podemos orientarlas dentro de una instalación fotovoltaica. Evidentemente, el primer ejemplo que tenemos aquí, pues, ¿cuál es la mejor solución? Aquella en donde el trabajador no tiene que ponerse un equipo de protección individual.
Entonces, las barandillas son una solución. En este caso, ahí veis autoportantes que, cumpliendo perfectamente con normativa, pues podemos dar una solución definitiva a una instalación, a una cubierta en donde haya placas fotovoltaicas de forma definitiva, y para hacer, insisto, no solo la instalación de esas placas, sino el mantenimiento de las mismas. Porque aquí no termina el trabajo solamente cuando se realiza esa instalación, sino cuando tenemos que realizar el mantenimiento periódico, ¿vale? Aquí en este caso pues veis una seguridad práctica en donde hemos hecho un contorno con una línea de vida, y aquí ya los trabajadores pues tienen que tener un arnés de seguridad y tienen que tener un procedimiento de trabajo y cumplirlo, ¿vale? Es una seguridad muy buena, pero ya requiere de la contribución del usuario para poder realizar y gestionar la instalación de forma correcta. El siguiente punto sería una seguridad práctica, en donde, bueno, pues veis otro tipo de recorrido, en donde ya es más complicado el utilizar esa línea, y por lo tanto siempre que le demos la opción al trabajador de tomar distintos tipos de soluciones, pues se puede confundir o no querer hacerlas, o si le complicamos el tipo de instalación, pues en muchísimas ocasiones pues no realiza el trabajo de forma segura y utilizando esa línea de vida. Ahí tenéis en este caso una de las instalaciones que más nos solicitan, porque bueno, es económica y es evidentemente pues práctica, pero bueno, tiene distintos tipos, como veis ahí, de lo que se llama el efecto péndulo. Hay que tener en cuenta que en las puntas el trabajador pues tiene que realizar un trabajo con un procedimiento correcto para no caer en la instalación. Entonces siempre hay que tener en cuenta que estas instalaciones hay que cumplimentarlas, como todas las que realizamos nosotros, con una formación adecuada y con un procedimiento de trabajo, con un compromiso firmado por todos los trabajadores que van a, ya sean empresas propietarias de la instalación o subcontratas que van a utilizar esta instalación. Y por último, bueno, pues aquí tenemos este tipo de instalación en donde, bueno, vemos una serie de puntos de anclaje. Los puntos de anclaje son soluciones muy efectivas en las instalaciones fotovoltaicas, y con un punto de anclaje y un retráctil o un sistema de anclaje a ese punto podemos hacer pues un mantenimiento absolutamente seguro, cumpliendo con normativa. Aquí hemos visto, bueno, ya hemos comentado que los tipos de protección contra caídas, pues veis una fotografía en la parte derecha, por ejemplo, de estas barandillas autoportantes, solución maravillosa, que además también se pliegan esas barandillas, y si el cliente no quiere que tenga un efecto negativo a nivel visual, porque sea un hotel, por ejemplo, que estamos haciendo ahora mismo en Barcelona, histórico, pues se pueden plegar y solamente se levantarán esas barandillas para poder hacer el mantenimiento de forma segura. Luego tenemos puntos de anclaje, líneas de vida, y ahí veis, por ejemplo, una línea de vida donde el anclaje está en la parte superior, donde el trabajador tiene un factor 0, ¿vale? Y puede realizar un trabajo absolutamente seguro. Puntos de anclaje temporales, vamos a verlo ahora, y equipos de protección individual. Esta barandilla autoportante es una de las apuestas que nosotros realizamos para este tipo de instalaciones fotovoltaicas, porque son tremendamente válidas, no hay que realizar ningún tipo de instalación, por lo tanto evitamos cualquier tipo de problema en la cubierta, y pues son muy buenas para las instalaciones fotovoltaicas. Tenéis ahí, bueno, cómo es el montaje, cómo se realiza, y ese pliegue que se hace con esa curvatura en donde el trabajador pues trabaja muy, muy cómodamente, de forma segura, y como veis solamente es montar esos contrapesos y esa barandilla que cumple con normativa. Escaleras. Muchas veces cuando hablamos de instalaciones pequeñas a nivel fotovoltaico en viviendas particulares, nos encontramos que no hay ningún tipo de acceso. El acceso se realiza pues a lo mejor con la plataforma elevadora, que bien sabéis que está prohibido desembarcar en altura. Entonces, siempre muchas de las soluciones implican también crear un acceso. El acceso es fundamental para hacer un trabajo seguro. Como veis ahí, pues tenemos la instalación, la protección perimetral,
que cada vez se apuesta más porque este tipo de protección se cambie o se complemente con una línea de vida, ya que cuando el trabajador cae, pues se golpea en muchísimas ocasiones contra esa protección, lo que lo hace perjudicial. En cambio, una línea de vida que es cómoda y muy económica, pues lo que simplemente te quedas anclado a ella y no hay ningún tipo de golpe en la caída. Luego tenemos los puntos de anclaje permanentes, como os decía, que para instalaciones fotovoltaicas pues, son maravillosos, son muy económicos. Y, por ejemplo, el que veis en la parte izquierda, el azul, pues rota completamente. El trabajador con un equipo de protección adecuado, ya sea un retráctil o un doble cabo, pues puede alrededor de ese punto trabajar perfectamente y vamos colocando a lo largo de la instalación distintos puntos de anclaje donde el trabajador puede progresar en la altura sin tener que en ningún momento correr ningún tipo de riesgo. Es una de las soluciones más económicas que se pueden proporcionar en este tipo de instalaciones. Las líneas de vida de raíl, pues por supuesto se utilizan en muchas ocasiones para que en aquellas instalaciones en donde el tipo de instalación, el factor de caída, es decir, la caída que tiene el trabajador, pues no permiten un cable que sí tiene de flexión. Son soluciones muy buenas, más caras y que hay que tener siempre en cuenta, como en todas nuestras instalaciones donde hacemos un proyecto específico de cada uno de los problemas que nos enfrentamos en altura, pues sí se puede proporcionar un cable o no en la instalación y en el caso pues tenemos este tipo de solución tremendamente válida y un poco más cara. Luego tenemos en cualquier tipo de cubierta, nosotros estamos acreditados por el RERA para el tema de actividades con riesgo de amianto, hay para cubiertas de fibrocemento tenemos soluciones específicas, pero para cualquier tipo de cubierta donde se coloque la placa podemos dar cualquier tipo de solución, ya que hay soluciones, nosotros tenemos soluciones para cualquier instalación. Esto lo bueno que tiene es que nos enfrentamos siempre a una solución homologada para cualquier problema que podamos tener en esas instalaciones fotovoltaicas. Ahí tenéis en este caso pues, las cubiertas para paneles solares, en donde pues, tenéis un muy buen ejemplo de una línea de vida de cable, como veis a lo largo de toda la instalación. Esto es muy importante, que la instalación y el mantenimiento se pueden hacer a lo largo de toda la instalación de cada una de las placas, ¿vale? Porque en muchas ocasiones no se da una solución de forma definitiva y completa, ni en el acceso y en la instalación y mantenimiento de todas y cada una de las placas, y es importante el dar siempre esa solución. En la parte derecha arriba pues tenéis un punto de anclaje también rotatorio, donde pues, el trabajador puede trabajar alrededor de ese punto de anclaje. Aquí tenéis pues, un estudio que hemos hecho recientemente, ¿vale? Donde veis la parte anaranjada, pues sería una línea de vida, y en la parte derecha pues tenéis la foto real. Tenéis uno de los puntos fundamentales en el trabajo en cubiertas, ¿vale? Ya sea con placas fotovoltaicas o no, es el tema de los lucernarios. Son un problema muy importante que siempre nosotros intentamos solucionar antes de la instalación. En este caso, como veis, pues tenemos redes cubriendo esos lucernarios para evitar la caída. Luego veis un cable en donde el trabajador a la hora, porque todavía como veis no se ha hecho la instalación, para hacer la instalación, pues va a tener todo el recorrido de la cubierta para poder hacerlo de forma correcta. En este caso pues es una U invertida lo que tenéis ahí, y en este caso pues la fotografía posterior, porque estamos realizando precisamente y por eso la traigo aquí, pues no la puedo mostrar, pero pues quedan las placas cercanas a la línea de vida para que se pueda hacer no solo la instalación, sino el mantenimiento de esas placas. Y aquí tenéis pues otra cubierta donde ¿qué se le ha dado para hacer la instalación en este caso a esta empresa de placas en la instalación fotovoltaica? Pues líneas de vida provisionales. Es otra de las soluciones que si el cliente propietario de la instalación no quiere dejar unas líneas definitivas, pues se puede proporcionar mediante esos puntos de anclaje que veis a la derecha, ¿vale? Lo que rodean son líneas de vida provisionales,
y utilizamos ese punto de anclaje para distintas líneas provisionales para recoger todo el recorrido de cada uno de los trabajadores para que en ningún momento ellos corran ningún tipo de riesgo. Esos puntos de anclaje los podemos dejar ya de forma definitiva y cuando el trabajador sube a través de un procedimiento de trabajo, pues coloca sus líneas de vida provisionales y puede hacer el mantenimiento. Siempre tenéis que tener en cuenta que la solución para instalaciones fotovoltaicas no es solo la instalación, sino el mantenimiento que hay que realizar y que siempre sea de forma segura. Hay lamentablemente muchas caídas en altura todavía, muchas caídas en cubierta y hay que proporcionar siempre la solución, el recorrido desde que entra el trabajador a la cubierta hasta que tiene que hacer ese mantenimiento de la placa con un procedimiento firmado y que se cumpla de forma efectiva por parte de los trabajadores. Y bueno, nos ponemos a vuestra disposición desde ADL Seguridad para cualquier solución que necesitéis en altura, ya sea cualquiera de las que hemos visto, y agradecer enormemente la invitación a la Universidad de Málaga y a la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa. David, muchísimas gracias. Santiago, Bien, Luis, ¿qué tal? ¿pasamos al turno de ruego y preguntas? Sí, yo creo que pasamos directamente, pasamos al turno. Activamos todas las pantallas, por favor. La primera pregunta va para Lisardo, ¿vale? Lisardo, es al hilo de la pregunta que has resuelto anteriormente, sí, que ha aclarado que el cable estaría en primera línea de playa. Yo entiendo que será un edificio en primera línea de playa. Sí. No habría problema. Es que yo, digamos, he pensado casi en las instalaciones, en las instalaciones acuáticas, ¿no? Que existen también, ¿no? Y no hay problema, ¿no? Porque ya te digo, lo que es el propio conductor tiene la cuerda de cobre estañado y podría ser, digamos, la parte más crítica, ¿no? Porque lo que es la cubierta está también preparada para ensayos de intemperie, para movimiento, para ácidos, álcalis, etcétera, etcétera. Entonces, en primera línea de playa sin problema. De acuerdo, muchísimas gracias, Lisardo. No. La siguiente sería para Juan Luis. Preguntan, ¿la instalación a la intemperie sobre cubierta se consideran según la ITCBT 40 como locales húmedos o mojados? ITCBT 30. Y en esta ITC dice que las canalizaciones han de ser estancas. ¿Cumpliríamos con una bandeja Regiván? Bueno, sobre esto has hablado ya un poco tú en la presentación, Juan Luis. Sí, lo he puesto dentro de los requisitos, sí. Si quieres puedes compartir la pantalla con la diapositiva. Vale, de acuerdo. Ya vemos la diapositiva. Vale, perfecto. No, simplemente señalar ya desde que la salida de la guía técnica de aplicación que complementa esta ITC-BT 30, ¿no? Ahí ya se contempló desde 2009 el uso de las bandejas portacables con cables con cubierta de clase 2 de aislamiento doble reforzado, lo que Lisardo ha expuesto con los cables Prisum o Afumex, ¿no? Entonces, respecto a ese cumplimiento de la instrucción técnica a través de la guía, pues ya se contemplan esas bandejas y sobre todo respecto a lo que es la estanquidad, ¿no? Yo aquí he señalado que utilizando esos cables con cubierta y utilizando esas cajas de derivación, es decir, o esas conexiones, como también ha expuesto Lisardo, o como el compañero de Chin Electric también ha expuesto en esas envolventes, ¿no? Esas conexiones que se realizan en esas envolventes con esa IP, ¿no? O bien con el uso o la inclusión de elementos de estanquidad, ya sean los racores o ya sean los prensas topas sobre los cables, pues se conseguirían esa protección, esa estanquidad, ya que dentro de una bandeja portacables no deben de realizarse conexiones ni derivaciones ni empalmes, ¿no? Entonces, por tanto, no habría ningún problema en el cumplimiento de esa instrucción técnica. De acuerdo, muchísimas gracias, Juan Luis. Pues la verdad es que ya no hay más preguntas. El chat ha estado un poco activo, Santiago, hoy. Ya está un poco activo, la verdad. Supongo que se han explicado todos los ponentes muy bien. Y sí, bueno, hay personas desde luego que comentan bueno, que le ha parecido muy interesante, que le ha gustado mucho porque se están resolviendo muchas dudas y aclarando ideas, y bueno, la gente un poco agradece pues, a los ponentes lo que están haciendo por ellos, ¿no? Yo creo que para cerrar esta jornada
bueno, lo que resta es agradecer a todos vosotros la asistencia, tanto a los ponentes como a los asistentes online a este webinar, esperando que haya sido del interés. Comentar que el vídeo quedará a disposición para consultas y visionados posteriores en el canal de YouTube de la cátedra y que, bueno, pues yo espero veros de nuevo en una nueva edición de este webinar dedicado a la seguridad en las instalaciones y ojalá que la próxima vez podamos hacerlo de forma presencial para compartir todo esto en persona, además teniendo a lo mejor el material a disposición para verlo y para tocarlo in situ, ¿no? Os reitero la participación, las gracias por la participación y, bueno, por mi parte nada más, no sé si alguno quiere comentar algo más. A mí me gustaría también agradecer a todos los ponentes por, bueno, nos ha llevado unos cuantos meses terminar de organizar el webinar y la paciencia que habéis tenido tratando conmigo y la disposición que habéis tenido en todo momento. Daros las gracias y es igual que Santiago ha dicho, pues bueno, espero que en la siguiente edición podamos hacerlo de forma presencial y nos conozcamos todos en persona. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y para los espectadores, supongo, todos han dejado su contacto al final de su presentación, de su diapositiva, y van a poder descargarla en la web de la cátedra. Entonces, cualquier duda con la que se hayan quedado podrán consultarla directamente con las empresas colaboradoras. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Hasta la próxima, pues. Hasta la próxima. Vale, Muy bien. luego, Gracias.